Mi nombre es Manuel Melo, soy músico con formación en la Universidad de Pamplona. Llevo 13 años en la docencia musical. También soy gestor cultural, creador de festivales y coordinador artístico también de festivales. ¿Qué clase de técnicas de aprendizaje has empleado en la pandemia? Bueno, como bien sabemos, este acontecimiento mundial que afectó totalmente, digamos, el planeta Tierra, pues nos desacostumbró de muchas cosas que hacíamos, y pues obviamente en la educación y bueno, en todos los sectores afectó. En la educación obviamente también fue, digamos, un cambio total, y esto nos llevó a transformar las prácticas que como docentes venimos haciendo normalmente o habitualmente, y nos tocó acomodarnos a todo el plano digital, lo cual nos llevó a usar los recursos educativos digitales que ya se conocían, pero que en este caso los implementamos con mucha más intensidad. En el caso de la música, que es mi área, pues se implementan todas las plataformas digitales como producción, creación de scores, de partituras, para que el alumno pueda crear a partir de cero una pieza musical. Entonces, básicamente, pues lo que se hizo o lo que se ha hecho todo este tiempo digamos, de pandemia, ¿sí? Ha sido implementar todos los recursos educativos digitales y plataformas digitales, todo el uso de las TICs en el plano musical para los estudiantes. ¿Qué tanto traumatismo te dio de pasar de lo presencial a lo virtual? Bueno, sí, es una buena pregunta. Eso es tanto como el docente como para el alumno, pues ha sido, digamos, un cambio bastante notable, ¿sí? Pasar de la parte presencial a lo remoto nos limita, porque la música es una disciplina que necesita contacto físico, ¿sí? Además de que no es tan teórico, sí hay teoría en la música, pero la música es mucho más práctica, y la música es más de coger al estudiante y enseñarle una pieza musical, que la interprete, que la toque bien, ¿sí? Entonces por eso es que yo digo que es más físico, y hacerlo de modo remoto, pues limita de alguna manera esa metodología de enseñanza. Entonces, claro, nos vio afectado tanto a docentes como a los alumnos también. ¿Qué estrategias metodológicas usas para contribuir al aprendizaje autónomo? En la música, básicamente, pues las metodologías que se utilizan son bastante lúdicas, didácticas, para que el estudiante pues vea la música no como una disciplina, encerrarla en una burbuja, sino que sea más libre, porque la música, tanto como el arte, es una manera de expresión humana muy sensorial. Entonces, en la música lo que utilizamos, bueno, básicamente, personalmente lo que yo utilizo es un método llamado Kodali, del pues ya fallecido autor Alejandro Zuleta. Pues es la adaptación de un método que es de otro país, en este momento no lo recuerdo, pero es adaptable pues a Colombia. El maestro Zuleta lo adaptó, y su contenido es bastante lúdico, ver la música desde cero, a manera de juegos, rondas infantiles, llegarle al estudiante de una manera diferente, ¿sí? No tan académica, darles partituras enseguida, llenarlos de piezas musicales, sino que a partir de una forma lúdica, muy didáctica, enseñarles a los estudiantes. Entonces básicamente sería como una metodología lúdica, ¿sí? ¿Cómo implementar las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje artístico? Las nuevas tecnologías, lo que son las TICs, se pueden implementar en el caso de mi disciplina, que es la música, bueno, que también abarca todo lo que es arte,
se puede implementar desde plataformas digitales que faciliten la educación musical. Como bien lo decía anteriormente, plataformas que contengan score, la creación de partituras, los inicios de producción musical donde el estudiante él mismo pueda autónomamente crear su propia música. Entonces, estos recursos educativos digitales que los encontramos en las redes, en la web, nos facilita el aprendizaje. Pero ¿cómo es la experiencia con tus alumnos, con tus aprendices? Bueno, mi experiencia es muy particular porque yo me he movido en todos los niveles sociales de la educación, en nivel alto, medio y bajo. He trabajado con población vulnerable, niños que infortunadamente pues, han tenido casos de violación, han estado en este tema de conflicto armado, y también me he movido pues, en un nivel alto, pues, en colegios pagos, colegios bilingües, donde pues, el niño ha tenido todo, ha sido cómodo, pero esto de alguna manera pues, no es un limitante para llevar la educación. Sí, son niveles sociales diferentes, pues muy marcados. ¿Sí? En el caso del niño con población vulnerable, tenemos que ir paso a paso porque no sabemos con qué encontrarnos a veces. Hubo una vez que en una de esas experiencias laborales, la psicóloga nos tuvo que dar una capacitación antes de poder tener contacto con los niños porque estaban muy delicados con esa parte conflictiva que tuvieron, violaciones, como dije anteriormente, niños que experimentaron todo este conflicto armado. Y pues bueno, básicamente es atrapar a este niño, hablando ya en la parte de población vulnerable, atraparlo en el sentido artístico, en el caso la música, llevarlo de manera lúdica, de manera didáctica, a que emplee la música y lo lleve a su panorama real, ¿sí? A su hogar, y que sea ese instrumento también para poder cambiar lo que normalmente vive en su ambiente. Sí, la música como no un escape a la realidad, sino como algo que se le suma ya a su vida cotidiana. Pues la experiencia generalmente ha sido muy, muy buena porque pues, uno aprende de estos chicos. La música es un arte diferente a todas las disciplinas, ¿sí? Obviamente respetando las demás disciplinas, pero es un arte que no tiene barreras, no importa la lengua que el otro hable, pues como dicen, la música es un lenguaje universal y siempre va a ser interesante para los estudiantes. ¿De qué manera organizas tú las clases? ¿Tus clases? ¿Cómo lo organizas tú para Mis clases las organizo haciendo como una caracterización, ¿sí? Sabiendo desde qué nivel está el estudiante. Bueno, igual pues yo he trabajado en academias, he trabajado en colegios y también de manera particular. Cuando hablo de caracterización pues lo hago de manera particular, perdón. El estudiante pues si ya tiene digamos un conocimiento musical, a partir de ese conocimiento musical que ya tenga, empezamos. En la parte académica pues, de colegios, pues obviamente ya sí me acojo a un programa que pues con anterioridad, con antelación pues ya ha sido planeado y con base a ese programa pues se empiezan las clases, teniendo muy en cuenta la actitud musical del estudiante porque no todos los estudiantes van a tener esa misma actitud musical, unos las tendrán más marcadas que otros, pero también pues tratando de que esos alumnos que no tengan esa actitud musical, tratar de llevarlo a que le empiece a gustar la música como tal. Entonces pues básicamente es la manera en cómo se planean las clases. ¿Cuál es el impacto que tiene la enseñanza del arte en la sociedad? El arte y sus diferentes disciplinas pues tiene algo particular y es la sensibilidad que produce en nosotros los seres humanos. Digo en las diferentes disciplinas, por ejemplo en la música, que es mi campo, ver cómo un estudiante, pues, de pasar a ser un individuo
bastante introvertido, ayudarlo a eso, a ser extrovertido nada más por el hecho de pararse en una tarima e interpretar un instrumento. Entonces es la capacidad de volver al ser humano sensible, de aportarle a esa sensibilidad, a ser mucho más expresivo, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, a ser mucho más humano, a relacionarnos mucho más con todo, porque como bien lo decía anteriormente, la música pues es un lenguaje universal. No hay necesidad de saber todas las lenguas o saber inglés o saber X o Y idioma para poder ejecutar pues un tipo de arte. En este caso pues la música, ¿sí? Que es un lenguaje universal. Entonces nos da esa capacidad de ser individuos bastante sensibles, humanos. Entonces es como el aporte que el arte en general, en este caso estaba hablando de la música, pero el arte en general, ya sea desde la pintura, ya sea desde la música, ya sea desde la danza, desde cada una de sus disciplinas, pues el arte aporta esa sensibilidad y esa humanidad al ser humano. ¿Cómo logras conectar los conocimientos que los estudiantes ya poseen con los conocimientos que usted desea que adquieran? En este caso, en mi disciplina, es un tema de actitud musical. Lograr que el estudiante, con la actitud musical que tenga, ¿sí? Ya sea, digamos, un ejemplo, si el estudiante toca una guitarra, toca 3, 4 acordes, ya eso quiere decir que el estudiante tiene una actitud musical. Y yo que quisiera que el estudiante llegara a tocar muchas canciones con la guitarra. Entonces, basado en ese conocimiento que ya tiene, pues obviamente empiezo a formar al estudiante. Entonces, básicamente entonces sería revisar la actitud musical con que el estudiante entra inicialmente para empezar a desarrollarlo. ¿Qué sabe? ¿Cuánto lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo aprendió? Y empezar a desarrollar esas actitudes musicales. Ese conocimiento musical, por muy mínimo que lo tenga, empezar a desarrollarlo más hasta llegar al propósito de la clase o del programa musical. ¿Qué estrategias usas para captar la atención de los alumnos? La ejecución de los instrumentos es importante en la música. Entonces, la estrategia básicamente vendría siendo como poner al estudiante a tocar, que sea práctico. La música es teórica también, pero en el ámbito académico de colegio es mucho más factible hacer que el estudiante cree canciones, escuche canciones y vaya más a la práctica. Rondas infantiles, ensambles con los estudiantes, con los instrumentos que en el momento se tengan, ensambles de guitarra, ensambles corales. Entonces, esta estrategia básicamente va ligada a la práctica, ¿sí? Porque es muy diferente tener a muchos niños sentados, escuchando teóricamente, la guitarra tiene 6 cuerdas, el acorde se hace con este dedo, no. Es mucho mejor poner al estudiante a que eso lo lleve a la práctica, y cuando el estudiante toca un acorde, cuando el estudiante canta, cuando el estudiante sabe que con 2 o 3 compañeros más puede hacer un ensamble musical, eso lo anima más, lo motiva más a crear, porque la música es un tema de creación, de crear música desde cero. Entonces, digamos que la estrategia es más práctica, ser más práctico a la hora de dar una clase, poner al niño en acción. ¿Cómo evalúas a tus estudiantes? ¿Cómo los evalúas? Bueno, en la música el sistema de evaluación tiene 2 formas: evaluar desde lo teórico y evaluar desde lo práctico. Evaluar desde lo teórico sería los conceptos que cada estudiante pues ha conocido, ha aprendido durante todo el proceso. Conceptos básicos como que es sonido, cuántas notas hay, todos los conceptos que ellos han podido pues aprender. Y obviamente vendría la parte de evaluación práctica, que es ya
la parte de auditiva, ¿sí? Que tanto el estudiante pues, ha aprendido ciertas notas y la parte de ejecución de instrumentos. En el caso de ensambles, ya sean sinfónicos, ya sean ensambles pequeños, sinfónicas, preorquestas infantiles, ¿sí? ¿Qué tanto el estudiante ha adquirido ese conocimiento para ejecutar un instrumento? Tanto auditivo como ejecución de instrumentos, ¿sí? ¿Qué actividades artísticas son más utilizadas para despertar el interés de los estudiantes? Bueno, a manera personal, pienso que utilizar una actividad artística en todas sus disciplinas no estaría bien, porque cada disciplina artística tiene su eje de importancia. En mi caso, pues, es la música, pero así como yo soy músico, también se me despertó varias artes, como son la pintura, ¿sí? Y yo creo que encerrarnos en un solo arte para despertar digamos, la creación de un estudiante no está bien. Cada una tiene su importancia. Entonces mi respuesta sería, todas son importantes y cada uno tiene su eje de importancia, su eje de ejecución, su manera de aprendizaje, y pienso que todas las disciplinas tienen su manera de enseñar, y los estudiantes su manera de aprenderla. Entonces, para mí no hay una en especial.